Voy a iniciar ya a grabar para que si alguno no pudo estar presente en la presentación, en la tutoría, entonces que puedan accesar después en el link en la página. Ok, ¿pueden ver la presentación? Sí, Sí, profesora. Sí, sí, perfecto. señora. Ok, entonces vamos a dar inicio. Bienvenidos a este cuatrimestre. El curso que vamos a dar es el de Ciencias Naturales 2 para primero y segundo ciclo. El código es 2089. Mi nombre es Joana Chavarría, como se los indiqué en el correo de presentación. Y ahí está mi correo por si acaso en algún momento necesitan mandarme alguna duda o algo o alguna información que sea pertinente. Entonces, sin más, vamos a dar inicio. Recordarles que existen algunos aspectos generales que tenemos que seguir durante estas 2 horas. Uno es que, por favor, mantengamos los micrófonos apagados para que todos puedan escuchar de la mejor manera la clase. Aparte de eso, si alguno no puede estar o tiene problemas de internet o no escucha correctamente, recordar que la tutoría está siendo grabada y que unos días después va a ser subida a la plataforma. Otra cosa es importante que acá vamos a dar como un resumen, vamos a abarcar los temas de forma general, los temas que van a ser evaluados en el examen, pero que es muy importante que no se queden solo con eso, sino que recuerden estudiar los capítulos del libro, ¿verdad? De la antología que, que es de la UNED, y que si tienen alguna consulta, lo hagan por medio de los medios oficiales, que recuerden que tenemos el foro de dudas que vamos a estar revisando constantemente, entonces si tienen alguna duda, lo ponen ahí de tal forma que después nosotros podamos contestar. Y de esa forma, al hacerlo en el foro de dudas, también inclusive puede ser que se haya beneficiado algún otro de sus compañeros. De igual forma, tenemos la parte del correo, que pueden mandar también si lo quieren hacer de forma más privada o es una consulta más específica, entonces pueden hacerlo por medio del correo. Y en el correo de presentación yo también les adjunté mi número de teléfono. Entonces, esto es en caso de que en algún momento tengan una duda muy, muy específica y que necesitan que se les conteste inmediatamente. Entonces, me escriben un WhatsApp. Generalmente no contesto el teléfono, pero el WhatsApp siempre lo veo inmediatamente. Entonces me escriben un WhatsApp el mensaje y yo voy a contestarles de la forma más rápida posible. Y si no tengo la respuesta, por lo menos voy a los voy a orientar hacia quién tienen que hacer la consulta o bien yo averiguaría cuál es la respuesta para poder ayudarles. La idea es que en este cuatrimestre logremos obtener el mejor resultado posible, que ustedes aprendan mucho y que al final los resultados sean sumamente positivos. Este cuatrimestre también dentro de la página vamos a estar dejándoles una serie de infografías con cierta información pertinente. Entonces sí les recomiendo que todas las semanas se metan en la página, revisen, porque ahí vamos a colocar fechas importantes, anuncios que tengamos que hacer por alguna eventualidad. Vienen también las fechas de los exámenes, ahí es donde van a estar las material que se les haga llegar. También ahí vamos a subir el video de la tutoría. Ahí es donde tienen que accesar para cuando vayan a realizar el examen. Y también ahí es donde tienen que subir el proyecto al final. Entonces sí es muy importante que estén revisando lo que es la página, ¿verdad?, de la UNED. Entonces acá
Esto nada más para recordarles también que es muy importante que lean lo que son las orientaciones académicas. Recuerden que ya está en la página del curso, está en la parte donde dice general. Entonces ahí van a encontrar la sección de foro para que ustedes puedan accesar a la parte de foro y si tienen alguna duda la hagan allí. También tienen que ahí van a encontrar también lo que es la orientación académica para que la puedan bajar y aparte de eso puedan leer perfectamente. ¿Por qué es importante que leamos la orientación académica? Debido a que ahí van a encontrar cómo se les va los contenidos que van a ser evaluados, les va a decir qué vamos a abarcar en la primera tutoría, en la segunda tutoría, van a poder también tener la información de cuáles son los porcentajes de evaluación en este curso, o sea, cómo se les evalúa, cuánto vale el primer examen, cuánto vale el segundo examen y cuál es el porcentaje del proyecto. También las semanas, o sea, qué es lo que esperamos que ustedes realicen en las diferentes semanas a lo largo del cuatrimestre. Nos está la primera semana, la de inducción, donde hablamos la primera tutoría. En la segunda semana nosotros esperamos que ustedes empiecen ya con el proyecto y así sucesivamente. Entonces ahí viene como muy bien organizado, viene todo un cronograma. Y aparte viene la información del proyecto. Entonces es importante que lo lean, es importante que vean qué es lo que se les está pidiendo en el proyecto. Chicos, si alguien tiene el micrófono encendido, porfa, lo apagan para que no escuchen el eco también los demás estudiantes. Gracias. Ahí viene el proyecto, viene especificado. Recuerden que es un estudio de un caso, entonces viene el caso y viene que ustedes tienen que desarrollar una clase para poder darle solución a ese caso específicamente. Y ahí viene, viene detallado cómo tiene que ser la portada, cómo tiene que ser la introducción, cómo se espera que sean los objetivos, viene qué es lo que se espera en el marco teórico y qué es lo que se espera en el desarrollo de la clase como tal o la actividad. Aparte también lo que es la evaluación y cómo esperamos también que hagan la bibliografía. Si ustedes siguen paso a paso las especificaciones del proyecto y lo van haciendo tal y como viene ahí, no deberían de tener ningún problema. Todo lo contrario, deberían de manejar una nota bastante alta. Entonces, por eso es que es muy importante que lean a conciencia lo que es la orientación académica. Igual también viene información de cómo accesar a entornos, a bibliotecas, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ya para entrar a lo que es la tutoría de hoy, vamos a abarcar lo que es el tema 1 y el tema 2 de la unidad didáctica. En el tema 1 lo que vamos a hablar es un poco sobre la construcción del conocimiento, cuáles son sus implicaciones. El objetivo que tiene esta unidad es analizar desde el punto de vista epistemológico, que ya ustedes ya han llevado inclusive cursos, ya saben qué es la epistemología. Si llevaron Ciencias 1, también ya tienen nociones de lo que es los diferentes pensamientos con respecto a esto. También vamos a hablar un poco sobre los principales factores que inciden en la didáctica y obviamente está enfocado en lo que son las ciencias naturales, porque ese es el curso de nosotros. En el tema 2 vamos a hablar de ecología. Entonces el objetivo que tiene es analizar los conceptos básicos de ecología y cuál es su incidencia en la vida cotidiana. Vamos a iniciar con lo que es el tema 1. Cuando hablamos del tema 1, recuerden que vamos a hablar un poco sobre la didáctica. Entonces, es de suma importancia que nosotros entendamos cómo es que se aprende, o sea, cómo logramos aprender. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos interiorizar cómo aprendemos en sí, vamos a hacer muchísimo más sencillo que podamos llegar a enseñarle a estos jóvenes, a estos niños, para que ellos realmente puedan interiorizar este conocimiento. Cuando hablamos del aprendizaje, según este señor, lo que es el Ramírez, el ser humano aprende siguiendo como varias fases. Obviamente, si empezamos desde los muy niños, o sea, desde los bebés, vamos a tener lo que son los estímulos. Recuerden que
todo inicia inclusive con lo que es el sentido del gusto, lo que es el sentido del tacto, lo que es poder observar, inclusive en los primeros meses no se observan todos los colores. Hablamos de que al principio inclusive el niño solo puede captar colores como blanco y negro, entonces por eso es importantísimo que los móviles y ese tipo de cosas que se utilizan para los pequeñitos, lo que es la estimulación. Alguien tiene el micrófono abierto. Para lo que es la estimulación temprana, se utiliza lo que es el desarrollo de todos estos sentidos, el poder tener la sensación de áspero, suave, etcétera. Eso. ¿Por qué? Porque es importante, porque esa es nuestra primer entrada con el conocimiento, eso es lo que nosotros tenemos. Después, obviamente, viene la parte de interacción. Entonces, ya conforme los niños van creciendo, ya no se quedan solamente con lo que ellos captan, sino también en la interacción con sus pares. Y no solamente con sus pares, sino con todo todo lo que está a su alrededor. Entonces, ya vamos a incluir un mayor abordaje de conocimientos. Ellos también nos van a permitir que estos otros niños les brinden cierta información y que puedan compartir entre ellos. Y como tercer paso, vamos a tener ya los mecanismos cognitivos. ¿A qué nos referimos a eso? En cómo lo integramos ya en la parte de la memoria, donde ya utilizamos lo que es la imaginación, lo que es el pensamiento crítico, y ya cuando incorporamos este tipo de conocimiento. Entonces es importante que nosotros tengamos cómo es esta cadena, esta serie de eslabones para poder adquirir los conocimientos. Todo esto nos lleva a lo que son los saberes. Si nosotros necesitamos definir qué es un saber, podemos ver que es un conjunto de conocimientos que nos permite profundizar, que nos permite ampliar, ¿con qué objetivo? Para lograr obtener, ¿verdad? Se logran a través del estudio, a través de la experiencia. Acá, ¿qué incluye todos estos saberes? Entonces, implica un ámbito obviamente cognitivo, ¿verdad? En donde ya hablamos de lo que es la parte de cómo introducimos este conocimiento. Tenemos lo que es la parte de saber hacer, entonces ya viene la parte de las técnicas, los métodos, cómo está el dominio de ese conocimiento y saber ser, ya las actitudes, las competencias sociales. De esta forma, podemos analizar que los objetos, los conocimientos no son al azar. Podemos ver que es normal que existan ciertos errores a la hora de adquirir estos conocimientos, que se deben integrar los conocimientos previos, o bien también vamos a tener que modificarlos. Por eso es tan importante que esas bases que nosotros construyamos desde el inicio sean bases sólidas y que no vengan con tantos errores, ¿verdad? Y que entonces nosotros no tengamos que modificar tanto, sino que más bien podamos nada más ampliar ese conocimiento. Ustedes lo que tienen, recuerde que son literalmente arcilla en sus manos, entonces va a ser muy importante que ustedes logren darle esos pilares, esas bases del conocimiento de forma correcta. Y aparte de eso, se tiende a saber que nosotros, o los jóvenes también van a tender a privilegiar algunos conocimientos sobre otros, de acuerdo a la experiencia de vida de cada ser humano. Estos saberes que nosotros vamos a adquirir, que recuerden que volvemos a lo mismo, que los saberes es el conjunto de conocimientos que son profundos y amplios, entonces vamos a tener que esos saberes tienen que ser comunicables, tienen que ser dinámicos, obviamente tienen que tener diferentes tipos de naturaleza y tienen que ser variables. ¿Okay? Entonces, las fases del conocimiento. Cuando hablamos de las fases del conocimiento, entonces vamos a tener que es como si fuera una fórmula matemática, por decirlo así, en donde vamos a tener diferentes puntos o diferentes partes que nos van a permitir tener un resultado en conjunto. Lo que vamos a buscar es el conocimiento como tal, el conocimiento humano. Y eso obviamente va a estar
relacionado, como ya vimos, con experiencias sensorial, con cómo interiorizamos ese conocimiento, o sea, lo que es la intelección, y el juicio o decisión. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que cuando hablamos de la experiencia sensorial es todo aquello que estos niños puedan realmente experimentar. En lo que es la parte del conocimiento científico específicamente, vamos a necesitar mucho la estimulación de esos sentidos, de la parte sensorial. ¿Para qué? Para que inclusive, no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, un olor, un sabor, me puede retomar o me puede hacer viajar en mi memoria hacia un lugar y un punto específico. Entonces, si nosotros logramos que estos jóvenes relacionen ciertos tipos de conocimientos con recuerdos de tipo sensorial, va a ser muchísimo más fácil que ellos puedan adquirir ese conocimiento. Entonces, aquí es donde vamos a generar actividades en las cuales pretendamos estimular esta parte. Y no solamente en niños, a pesar, obviamente nos enfocamos un poco más porque ustedes son en el primer ciclo, el primero y segundo ciclo, sin embargo, también esto lo podemos utilizar y desarrollar en jóvenes. Tenemos la parte de la intelección, que es exactamente cómo interiorizamos ese conocimiento, ya donde viene la parte total y completamente cognitiva, es que es la adquisición ya del conocimiento como tal, y después la toma de decisiones, cómo nosotros, qué vamos a hacer con ese conocimiento. Vamos a modificarlo, vamos a ampliarlo, qué vamos a hacer con ese conocimiento para tener una idea, perdón, de de los futuros, ¿verdad? O los siguientes pasos que vamos a tener en el tiempo. Nosotros nos vamos a basar principalmente o nos interesa un poco más lo que es la parte del conocimiento científico. Cuando hablamos del conocimiento científico, tenemos que saber que ese conocimiento tiene que ser objetivo, presentar que tiene que ser con una validez universal. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ser un conocimiento que pueda ser repetido, que tiene que ser metódico, o sea, que va a tener este cierto proceso, de tal forma que si yo lo hago, otra persona lo pueda repetir, de tal forma que pueda determinar si a las conclusiones a las cuales yo llegué son correctas y pueda llegar a obtener los mismos resultados. Eso a lo que me refiero es que tiene que ser probado. Aparte de eso, tiene que ser capaz de predecir ciertos acontecimientos futuros, que es lo que a nosotros nos interesa. Recuerden que la parte científica nos ayuda a resolver ciertos enigmas que vamos a tener en un futuro. Y aquí obviamente va a estar total y completamente relacionado con lo que es la tecnología, que lo veremos más adelante. De esta forma hablamos de que tiene que ser metódico, que tiene que tener un proceso. Este conocimiento científico, la gran mayoría va a trabajar con lo que es el método científico. Y cuando trabajamos con nuestros jóvenes, ese es el proceso que nosotros les vamos a enseñar. Entonces, si recordamos esos pasos que nosotros les seguimos cuando hacemos la parte de síntesis o cuando hacemos todo un proceso científico, vamos a tener lo que es la observación hacia nuestro mundo que nos rodea. Tenemos que enseñarles, tenemos que partir de que es muy diferente ver a observar. Necesitamos crear jóvenes y niños que sean críticos, que quieran subir su mirada de esa tablet, de ese celular, ¿verdad? Y que quieran observar todo lo que se encuentra a su alrededor. ¿Para qué? Para que podamos descubrir interrogantes, para que podamos decidir o poder preguntarnos por qué suceden ciertos fenómenos, qué es lo que hace que esto ocurra o por qué o cómo podría solucionar ciertas situaciones. Entonces, pero para eso necesitamos ampliar nuestro espectro de visión. Entonces, ese problema nos va a llevar a que nosotros podamos tener ciertas posibles respuestas, que es lo que nosotros vamos a conocer como ciertas hipótesis. Entonces, vamos a poder identificar todas aquellas variables que generan ese problema o que pueden estar produciendo ese problema o que pueden estar produciendo esa pregunta generadora y yo puedo dar mis posibles respuestas. Obviamente,
Todo esto me va a llevar a que pueda investigar, a que pueda recoger información, a que pueda experimentar, a que pueda generar un método para poder dar respuestas a esto que yo necesito o poder comprobar lo que yo creo que debería pasar. Entonces aquí es donde entra mucho el juego de la parte de experimentación, que es tan rica en el, arte de en el área de las ciencias. Ya cuando yo tengo estas conclusiones, yo puedo difundir mi conocimiento. Entonces aquí yo puedo generar conclusiones, puedo determinar lo que es los errores que tal vez pude haber cometido, puedo dar recomendaciones y si ya es total y completamente verificable, puedo hacer que otras personas también retomen este tipo de investigación, lo verifiquen, lo comprueben y podemos inclusive hasta generar teorías y posibles leyes en un futuro. De esta forma nos podemos dar cuenta que el conocimiento científico tiene ciertas características que lo hacen diferente a otros tipos de conocimientos. Trascienden los hechos, es muy especializado, tiende a ser claro y preciso, o sea, generalmente los científicos o los que se van por esta área tienden a ser muy exactos, a no redundar tanto, sino que irse específicamente en lo que necesitan, a lo que van a hacer y al tan tan vino vino, como les digo yo. Este conocimiento tiende a ser comunicable, a que sea verificable, a que sea metódico. Aparte, también nos permite que puedan explicarse, que pueda predecir. Obviamente buscamos que sea útil y que pueda ir avanzando con el tiempo. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que nos han enseñado toda la vida porque son leyes que ya que no han podido ser refutadas, ¿verdad? Que no han podido ser destruidas por nadie porque sigue manteniéndose. El proceso fue tan bueno que sigue manteniéndose con el tiempo. Pero hay otros que hemos podido ir aumentando nuestro conocimiento, hemos ido progresando y evolucionando con el tiempo. Entonces, por ejemplo, ahora el conocimiento que tenemos de ciertas enfermedades no es el mismo que teníamos hace 40, 50 años. Obviamente hay enfermedades nuevas y que tenemos que descubrir ciertas cosas, pero gracias a este tipo de conocimiento ya sabemos un poco sobre microorganismos, ya sabemos sobre los virus, ya sabemos cómo trabajan, ya sabemos sobre las células como tales, sabemos qué áreas de las células atacan ciertos organismos, sabemos ya un poco también sobre el ADN, sabemos que son genes, etcétera, etcétera. Entonces, con el tiempo hemos ido aumentando este tipo de conocimiento y hemos evolucionado, permitiéndonos que obviamente como sociedad tengamos un avance. Por esta razón y por muchísimas más, es que es tan importante que podamos enseñarle a los niños lo que es este tipo de conocimiento. ¿Por qué razón específicamente? Porque nos va a permitir que estos jóvenes, estos niños comprendan el mundo físico, o sea, el mundo que los rodea, lo que es la parte de las ciencias, nos va a permitir que ellos se comprendan inclusive a ellos mismos y que comprendan fenómenos con los que ellos conviven diariamente. Permite hacer las ideas más válidas. Obviamente les va a dar un desarrollo intelectual. Estos van a ser los próximos científicos del mañana. Entonces es importante generarles esta parte creativa, esta parte de curiosidad científica. ¿Para qué? Para que ellos también puedan desarrollar nuevos conocimientos y nuevos progresos. Y nos permite que presenten aptitudes positivas. ¿Hacia qué? Hacia todo lo que los rodea. Las ciencias naturales también requieren de ciertas cosas, a pesar de que decimos que es muy claro, muy específico y también especializado. A pesar de eso, sabemos que las ciencias naturales necesitan, o sea, que son interdisciplinarias, o sea, que vamos a necesitar inclusive de otras ciencias. Y aparte de eso, cuando nosotros las enseñamos, necesitamos también tomar en cuenta ciertos procesos. Uno de esos es a quién se los vamos a enseñar. O sea, de tener en cuenta las características que tienen nuestros estudiantes. Tener
muy presente que cada vez que nosotros vamos a dar un tema, no lo podemos dar de la misma forma. ¿Por qué? Porque nuestra población estudiantil siempre es diferente. Entonces, el ser educador es una de las carreras más ricas por eso, porque cada día es total y completamente diferente. Cada año es total y completamente diferente. ¿Por qué? Porque la población que viene presenta historias de vida diferentes y eso nos permite que nosotros también podamos modificar la forma en que nosotros enseñamos. O no solo nos permite, necesitamos que así sea. Aparte, tenemos que tener muy claro qué ciencias vamos a estudiar, cómo las van a estudiar, qué son, o sea, que ese concepto que yo voy a dar realmente sea manejado por mí para yo poder impartirlo. Y obviamente es importante que manejamos o que podamos entender técnicas de pedagogía, o sea, cómo poder intervenir para que estos conocimientos realmente sean asimilados. Ya cuando hablamos de la didáctica de las ciencias, entonces tenemos que tener en cuenta las dificultades de aprendizaje de cada joven, que era lo que yo les decía, todas las poblaciones son diferentes, cada niño es diferente y cada uno presenta formas de aprender total y completamente diferentes. Tenemos que tener claro qué les vamos a enseñar y cómo se los vamos a enseñar y también que esa forma de evaluar no sea tan... Eh, que igual hacer modificaciones. ¿Para qué? Para que realmente esos aprendizajes sean más asimilables. La educación está cambiando, está evolucionando mucho y ustedes tienen que empezar a saber que ustedes van a ser los próximos o los maestros del mañana. Por lo tanto, tienen que evolucionar también. Y ya no va a ser ya las clases de ahora no son iguales a las clases que nosotros llevábamos cuando estábamos en primero o segundo grado, en donde la maestra se paraba al frente, nos decía absolutamente todo y uno simplemente memorizaba. Ahora nosotros tenemos jóvenes total y completamente que tienen información a un clic de distancia. Entonces, ellos son más perceptivos, ellos también son más curiosos, eh, quieren más aprender, tienen más curiosidades. Entonces también tenemos que cambiar nuestras formas de enseñar y también de evaluarlos. Esto nos lleva a un concepto súper importante, que es la epistemología, que ya inclusive ustedes ya la analizaron en el curso anterior. Donde hablamos de epistemología, recuerden que es una filosofía, una disciplina, que su objetivo principal es cómo adquiere nuestro conocimiento el ser humano. Entonces, si lo vemos a nivel de lo que significa la palabra, etimológicamente hablando, episteme significa ciencia o conocimiento, mientras que logo significa estudio. Entonces, podemos decir que es el estudio del conocimiento. Esta epistemología define o nos permite definir las características del rol como docente. Entonces, hay ciertas tendencias, tenemos tendencias positivistas, tendencias socioconstructivistas que presentan ciertas características. Como positivistas, comprenden la ciencia como una materia de conocimiento acumulativo que crece de manera vertical. Creen que la ciencia está al margen de los valores. La ciencia trata de verdades objetivas, indiscutibles, neutras y definidas. La tendencia constructivista comprende que la ciencia como un cúmulo de conocimientos que crece con base en sucesivas reflexiones, superación de obstáculos y cambios de paradigmas. La ciencia también está influida por el contexto social y particular que poseen componentes subjetivos y no es neutra. Y los estudiantes ven la ciencia en continuo proceso de construcción y que se genera conforme los científicos tratan de dar respuesta a los problemas que plantea la humanidad. ¿Ok? Entonces vemos ahí como las dos características. Nosotros vamos a tener ahí, nosotros tenemos que saber o tenemos que tener muy claro que una cosa es cómo ven la ciencia los científicos como tal y la ciencia que nosotros vamos a dar o la ciencia escolar son
a pesar de que vamos a dar conocimiento científico, no lo podemos abordar de la misma forma. También tenemos que tener la parte pedagógica. Entonces, la ciencia de los científicos tiende a resolver problemas, a construir nuevos conocimientos, a que sea total y completamente especializado. Obviamente vamos a tener científicos que se van a enfocar específicamente en problemas de cierta índole y ciertas áreas. Va a ser un proceso largo y complejo. Una persona puede durar años de años en una investigación o en un mismo tema. Y puede ser que inclusive los resultados esperados inclusive puede ser que no eran los que ellos creían y que ha pasado en cualquier cantidad de científicos, pero igual puede ser que los lleve a obtener ciertos conocimientos. La comunidad científica también acepta poco a poco la sustitución de teorías. No es como que yo pueda llegar y decir, Isaac Newton estaba equivocado porque yo lo digo. No funciona así. O sea, tengo que probar que esta persona estaba errado en los cálculos que él realizó. O sea, tengo que probarlo y tiene que venir otro científico a determinar que mis conclusiones son correctas. Y cuando él reproduzca esto, tiene que darle exactamente lo mismo que a mí para poder verificar que realmente hemos llegado a una conclusión. Entonces, no es tan fácil de sustituir teorías y mucho menos leyes. A diferencia, cuando nosotros hablamos de la ciencia escolar, que es la ciencia que nosotros vamos a impartir, nosotros lo que vamos a hacer es reconstruir lo que ya es conocido. O sea, nosotros vamos a enseñar a estos jóvenes aquello que los científicos ya lograron, utilizar diferentes ámbitos para hacer posible que ellos adquieran ese conocimiento. Entonces, nosotros los vamos a atender a que ellos puedan experimentar, a que ellos puedan probar, entre otras cosas. Los estudiantes van a incorporar la ciencia en un tiempo muchísimo más corto. ¿Por qué? Porque ellos no necesariamente van a llegar a crear un nuevo conocimiento, sino que lo van a adquirir. Es muy importante también dentro de las técnicas que vayamos a utilizar que ellos lo puedan formar, pero obviamente nosotros siempre vamos a ser los guías. Y los estudiantes reestructuran la ciencia en un proceso cognitivo. Entonces, como vemos, hay ciertas diferencias en lo que es la ciencia que experimenta los científicos y cómo nuestros jóvenes van a también a desarrollar o van a experimentar la parte de la ciencia. Como veníamos hablando, la ciencia siempre va a ir de la mano de la ciencia, de la tecnología y obviamente también de lo que es la sociedad. Nosotros en el curso anterior también vimos un modelo, el modelo ciencia y tecnología, y se estudió un poco. Aquí lo vamos a retomar. ¿Por qué? Porque la ciencia siempre también va a ir de la mano de esto. ¿Por qué razón? Porque nosotros buscamos motivar al alumno. Nosotros, la ciencia también va a tender a facilitar la comprensión, la tecnología va a tender a facilitar la comprensión de la ciencia. Y aparte, va a haber una relación con las necesidades sociales y la realidad del alumno. Entonces, nosotros tenemos que vincular a nuestro estudiante con lo que está sucediendo a nuestro alrededor para que ellos puedan realmente adquirir ese conocimiento. Y no es usar herramientas tecnológicas, no funciona así, esa no es la idea. No es que si yo utilicé un proyector o que si yo utilicé la computadora para dar la clase, es que ya estoy utilizando el método ciencia y tecnología. No funciona así, sino es que va dirigido total y completamente a los avances tecnológicos que estamos viendo, que se están desarrollando a nuestro alrededor como sociedad y que ellos se vinculen con esto, que puedan aprender y que quieran conocer muchísimo más. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A que estos contenidos científicos escolares pongan en evidencia las estrechas relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Lo que buscamos es conectar, analizar la realidad que ellos están viviendo, poder que ellos reconozcan cuáles son las ventajas y las desventajas de estos avances tecnológicos y que puedan detectar ciertos problemas que se encuentran en la vida cotidiana. Esto nos va a ayudar al currículo escolar,
nos va a permitir resolver problemas sociales, nos va a generar lo que son, obviamente, analizar los avances científicos y tecnológicos y poder determinar cómo esto se relaciona con problemas ambientales. Entonces es vincular realmente a lo que sucede en su mundo. Volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que buscar que nuestros alumnos no solamente vean, sino que observen. Nosotros necesitamos que saquen sus caritas de esos teléfonos, de esos videojuegos y observen qué es lo que está pasando en sus alrededores. Porque muchos jóvenes, muchos niños, inclusive hasta adultos, no saben ni quieren ser partícipes de lo que está pasando en nuestro planeta. Y eso es peligroso. Entonces ahí es donde venimos nosotros para vincular exactamente eso, donde vamos a utilizar esta tecnología para ayudar a poder relacionar, a poder conectar. Entonces, nos da un propósito. Entonces, el propósito de la enseñanza de las ciencias es importantísimo que lo veamos a niveles iniciales. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir a los jóvenes ver el mundo de maneras diferentes, va a hacerlos que ellos puedan analizar qué es lo que está sucediendo, ampliar sus horizontes culturales, que hacerlo total y completamente interdisciplinario, que ellos puedan adquirir cada vez más conocimientos, que ellos puedan realmente preguntarse por qué sucede, qué es lo que pasa, qué puedo cambiar, qué puedo yo aportar. Nos va a permitir, la ciencia nos va a permitir que nosotros desarrollemos, que los chicos desarrollen lo que es habilidades cognitivas. Entonces, también les va a facilitar adquirir estrategias para que puedan resolver problemas y los va a hacer personas más dinámicas y más participativas también en una sociedad. Les va a permitir discutir, o sea, que tengan la facilidad y las habilidades para que puedan discutir sobre diferentes puntos de vista, que no sea todo lo que se les dice, sino que ellos puedan realmente refutar ese tipo de cosas. Y también les va a permitir entender que debemos cuidar el mundo que nos rodea, todo lo que son los seres vivos, lo que es el ambiente, lo que es el ecosistema. Si ustedes ven, eso es algo que se ha cambiado inclusive la enseñanza desde muy chiquitos. Ahora ya desde que están en prekinder les enseñan lo que es el reciclaje, se habla lo que es el cuidar el ambiente, lo que es el cuidar las plantas, la importancia que tienen los insectos, en no maltratar a los animales, lo que es no traer, no llevarnos especies cuando vamos de visitas, etcétera, etcétera. O sea, ya todo va en dirección, inclusive hasta las mismas, algunas de las fábulas y algunos de los programas educativos que se le dan a los niños va dirigida en esa dinámica o bajo ese camino, ¿verdad? Para proteger. Todo esto que hemos venido hablando es parte de lo que es el capítulo 1. Aquí vamos a tener todo lo que está total y completamente relacionado con lo que es la parte de cómo enseñamos, en todo lo que es la parte de la importancia de lo que es la enseñanza de las ciencias, todo lo que es el aporte de los conocimientos integrales, todo lo que es cómo adquirimos los saberes, el proceso, etcétera, etcétera. Ahorita, como ya tienen prácticamente casi una hora de estarme escuchando, vamos a hacer una pausa antes de entrar al segundo capítulo. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa para que ustedes se levanten, o sea, una pausa especialmente que sea una pausa dinámica, que se puedan estirar, que puedan ir al baño, que puedan tomar agua si lo necesitan, que miren hacia un lado, que miren hacia el otro, eso es para que no se les canse la vista.
Y regresamos exactamente en 5 minutos. Son las 6:40. A las 6:50 específicamente vamos a regresar. 6:50. Voy a dejar, obviamente, esto queda abierto. Nada más voy a apagar mi micrófono y voy a apagar la cámara. A las 6:50 iniciamos con el segundo capítulo. Vaya, aprovechen para ir al baño, aprovechen para tomar agua. Ya continuamos. Usted dice que le cae mal todos esos libros de autoayuda y que no sé qué, pero vieras que el que yo te he dicho, que te he mencionado mucho, El lenguaje del amor, es un libro muy bueno y de mucho aprendizaje. Deje, porque en realidad entonces por y que le haga una comida, que lo atiendan. Y tal vez para mí mi lenguaje del amor es que me compren cosas caras.
Compañeros, disculpe, la profesora explicó ya el proyecto, es que yo me conecté tarde. Ok, listo. Vamos a continuar. Ya, disculpen, es que llegaron a buscarme. Vamos a continuar con la tutoría. Al final, podemos hablar un poquito sobre el proyecto. Es como para que nos dé tiempo de ver los dos capítulos y después, hablamos un poco sobre el proyecto. Que escuché que una de ustedes tenía duda, entonces podemos hablar un poquito sobre eso. Voy a poner otra vez acá. ¿Ven bien la presentación igual? ¿Sí me escuchan y ven bien la presentación? Sí, sí se ve bien. Sí, señora. Gracias, muy amables. Es que siempre pregunto porque a veces me da miedo que no sé, por el internet, ¿verdad? A veces tenemos ciertos problemas. Cosas de la virtualidad. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el capítulo 2, son fundamentos del ambiente. Les recuerdo que el objetivo principal es analizar los conceptos básicos de la ecología y su incidencia en la vida cotidiana. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es ecología, vamos a hablar sobre los términos que definen lo que es un ecosistema, vamos a describir la estructura como tal del ecosistema, vamos a ver cómo se relaciona o cómo se dirige lo que es la energía dentro de un ecosistema, todo lo que son los eslabones. Vamos a hablar un poco sobre también lo que esos efectos o estos desbalances a veces que se producen también en los diferentes ecosistemas, produciendo lo que es como lluvia ácida, que la causa, cuáles son las causas naturales, cuáles son las causas antropogénicas. Vamos a hablar un poco sobre las características del calentamiento global, que es algo que estamos viviendo todos, y lo que es el deterioro también de la capa de ozono. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poco sobre lo que es ecología. Entonces, ecología es una de las ramas de la biología. Eso también ustedes lo vieron en el curso pasado, cuando vieron lo que era la biología y cuáles eran las ramas que las estudiaban. La ecología se encarga exactamente de ver cómo se relacionan todos los individuos en un ecosistema. Entonces, ver qué efectos tiene, ver qué es lo que está sucediendo con las poblaciones, si están aumentando, si están disminuyendo, ver qué efecto está teniendo el hombre, cómo poder disminuirlo si está generando un efecto negativo. Ellos hablan también del comportamiento en el tiempo, ¿verdad? De los diferentes organismos, háblese de animales, háblese de vegetales, háblese de microorganismos, háblese de todos los reinos que se encuentran en ese hábitat o en ese ecosistema, y también qué lo puede modificar y qué puede ocasionar que ese ecosistema se modifique, o sea, qué me va a generar. De esta forma, si hablamos del ambiente como tal, vamos a ver que cuando hablamos del concepto o de lo que es la ecología, vamos a ver que está relacionado, obviamente, todos los seres vivos. Vamos a hablar de cómo se relacionan con las condiciones biológicas. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, entonces, porfa, traten de mantenerlos apagados. Lo que es las condiciones biológicas, vamos a hablar también sobre las condiciones físicas y lo que son los factores sociales y culturales. O sea, todo esto
es relacionado con lo que es el ambiente. Los niveles de organización que vamos a encontrar. Entonces, en un ecosistema vamos a tener desde lo que es un individuo, que hablamos de un solo organismo, el conjunto de los diferentes individuos de una misma especie que tienen la capacidad de reproducirse, me va a generar una población. Aparte, esta población va a compartir ciertas características genéticas. Cuando ya hablamos de las diferentes poblaciones que podemos encontrar en un determinado lugar, hablamos de una comunidad. Entonces, por ejemplo, en la imagen podemos ver al conjunto de cebras, podemos saber que está también las plantas, entonces podemos tener acá los ñu, etcétera, etcétera. O sea, tenemos diferentes poblaciones que conviven en un determinado lugar. Ya cuando estas comunidades o con estas diferentes poblaciones interaccionan con su medio no con su medio físico, llámese la temperatura, el agua, el aire, o sea, cómo interaccionan esos factores bióticos y abióticos. Oh, ¿qué pasó acá? Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, señora. No, es que se salió horrible la presentación. Perdí el internet por un segundo. Disculpe, profe. Yo sí la escucho, solo que no la veo. ¿No están viendo la presentación? No, solamente me sale como las... Yo sí la veo. Ahora no. Ok. Entonces puede ser Yo que sí tengas veo la presentación. Ok, perfecto. Entonces puede ser que usted tiene problemas con el internet y tal vez por eso es que no la estás viendo. Sí, puede ser, voy a tratar de cambiar Ok, ahora fue que a mí como que perdí el internet por un segundo y se me cayó a mí también la presentación. Pero bueno, por dicho ustedes sí la están viendo. Vamos a apagar de nuevo los micrófonos para poder continuar. Igual, la persona que tal vez no la está viendo, sí no puede accesar después al video. Esa es la gran ventaja. Por cualquier cosilla. Ok, vamos a continuar. Pues habíamos quedado en ecosistema. Entonces recuerde que los niveles de organización va a ir desde lo más simple hasta lo más complejo. Vamos a tener desde un individuo, los organismos de una misma especie que conforman la población, los conjuntos de poblaciones forman una comunidad y ya las comunidades, o las diferentes poblaciones, cómo se interactúan con su medio físico, hablamos del ecosistema. Cuando hablamos de los diferentes ecosistemas que podemos encontrar, hablamos de un bioma. Estos ecosistemas, recuerden que pueden ser desde algo muy pequeño, un microecosistema, por ejemplo, el tronco de un árbol, o algo sumamente macro, ¿verdad? Como un océano. Entonces, los ecosistemas vamos a tenerlos también de diferentes tamaños. Un ecosistema inclusive puede ser la pecera que ustedes tengan en su casa, para que no piensen que un ecosistema tiene que ser solamente un bosque o solamente, qué sé yo, un arrecife, como viene acá en la fotografía. Un ecosistema puede ser el patio de su casa. Entonces, si ustedes quieren hacer alguna actividad con los chicos, recuerden que podemos hacer ecosistemas inclusive terrestres o acuáticos utilizando hasta un bidón de agua, ¿verdad? Entonces podemos hacer terrarios, etcétera, etcétera, y podemos representar ecosistemas pequeñitos. Entonces, siempre y cuando tengamos diferentes poblaciones y estas poblaciones interactúen con su medio físico, ya estamos hablando de un ecosistema. Ya cuando tenemos diferentes tipos de ecosistemas, ya sí hablamos de un bioma y obviamente cuando hablamos de toda la parte del planeta Tierra como tal, hablamos de la biosfera. Pero esos son los niveles
de organización que estudia la ecología. Ellos van a relacionar exactamente cómo interactúan entre ellos y cómo inclusive se alteran también en los diferentes eslabones o los diferentes niveles de organización. Recuerden que también cuando hablamos de lo que es el biotopo, podemos hablar también que es el lugar físico, que para que tengamos también en cuenta algunos términos que no son tal vez los que siempre utilizamos. Entonces, biotopo también se refiere a cuando hablamos de un lugar físico en el cual habitan estas comunidades. Entonces, el biotopo más la comunidad como tal es lo que también me forma lo que es el ecosistema, para que lo tengamos presente. También importante cómo se relacionan, ¿verdad? Cómo se encuentran en equilibrio esos ecosistemas, cómo se pueden haber regiones de transición de un lugar a otro, ¿verdad? Y cómo entran en equilibrio esos ecosistemas también es algo que estudia la ecología. ¿Qué son esos factores bióticos o esos factores que nosotros podemos hablar? Hablamos, recuerden, de todo aquello que tenga vida, eso cuando hablamos de los factores bióticos, pero también, que es lo que nosotros tenemos como más en contacto, lo que tenemos más fácil de poder determinar. Entonces hablamos, qué sé yo, de las hormigas, hablamos de las plantas, hablamos de las aves, hablamos de los peces, etcétera, etcétera. Pero también tenemos lo que son los factores abióticos, entonces eso también me va a determinar específicamente qué ciertas especies pueden sobrevivir y cuáles no. Entonces, ¿de qué nos estamos hablando cuando nos referimos a los factores abióticos? Hablamos de temperatura, hablamos de la luz solar, hablamos del suelo, hablamos del agua, y eso me va a determinar específicamente los hábitats. En el tubo. Entonces, ya casi continúo, es que se oye un poco de bulla. Ya casi. Vamos a ver si algún día viene. Ya, disculpen. Esos factores abióticos son los que me van a determinar el hábitat en el cual se encuentran especies específicas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un oso polar, entonces va a tener temperaturas bajas, va a encontrarse ciertos tipos de condiciones físicas que le van a permitir que él sobreviva. Y ahí es donde entra inclusive también hasta las adaptaciones que sufren estos organismos de acuerdo al hábitat en donde se encuentran. También podemos hablar de la salinidad del agua, podemos hablar del pH que tenga también el sustrato o el agua, entre otras cosas. Otro de los temas importantes de que nosotros íbamos a abarcar o de los que se van a abarcar el día de hoy es cómo la energía fluye en esos ecosistemas. Recuerden que no es algo estático, sino que va a ir de eslabón en eslabón. Vamos a tener un flujo constante de energía que vamos a partir desde el sol, ¿verdad? Que nos va a generar una energía que puede ser absorbida por aquellos que son los productores. Los únicos que tienen esa capacidad de poder convertir esta energía o estas sustancias inorgánicas en compuestos orgánicos son los productores. Cuando nosotros hablamos de productores siempre pensamos solamente en plantas, pero recordemos que también tenemos lo que son algunos tipos de bacterias que tienen la capacidad de realizar fotosíntesis. También tenemos algunas algas que tienen esa capacidad. Entonces, estos organismos que tienen esta capacidad son organismos autótrofos que no necesitan consumir o sea, que ellos tienen la capacidad de producir su propio alimento, no tienen la necesidad de ir a absorber, digamos, el alimento a partir de otros organismos, sino que ellos crean su propio alimento
y son los que están por medio de reacciones metabólicas, ellos pueden generar o pueden convertir estas sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas. Aparte de eso, es importantísimo porque también ayuda a lo que es los ciclos biogeoquímicos, que es donde vamos a tener algunas sustancias, por ejemplo, cómo circulan también lo que son los elementos químicos también en el ecosistema. Hablemos de carbono, hablemos del nitrógeno, hablemos del fósforo, etcétera, etcétera. Entonces también entran estos organismos. ¿Por qué? Porque las plantas tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono, pero permiten liberarme oxígeno. Entonces también hacen un flujo constante de estas sustancias. También vamos a tener que acá vamos ya a tener una gran cantidad, o vamos a tener lo que es un nivel de energía que va a pasar a otro nivel, en donde vamos a tener lo que son los consumidores primarios, o lo que también se conoce como herbívoros, que ellos lo que hacen es consumir las plantas y ahí obtienen energía. El paso de energía no es al 100%, recordemos que ellas utilizan energía también para desarrollar su propio metabolismo, y que solo va a pasar una cierta cantidad. Entonces, inclusive se conoce, esto lleva el nombre de una ley, se conoce como la ley del diezmo ecológico, en donde vamos a tener cierta pérdida de energía cuando pasa de un eslabón al otro. Este consumidor primario también va a ser consumido por otro organismo, que lo vamos a llamar un consumidor secundario, que ya es donde hablamos de los carnívoros. Entonces, por ejemplo, el lobo o el águila, que tienen la capacidad de consumir a estos roedores que están aquí en la imagen. Obviamente este es un tipo de cadena alimentaria específica, pero pueden haber otros tipos de cadenas. Inclusive podremos tener un consumidor terciario, ¿verdad? Que sería uno que también se alimenta de organismos superiores. También podemos hablar de, vean que ya dimos varios términos importantes. Estamos hablando de un término como lo que son los autótrofos, que recuerda que son aquellos que fabrican su propio alimento. Podemos hablar también de otro término como son los heterótrofos, que son todos estos que son los consumidores, que ellos no tienen la capacidad de generar su propia energía o su propio alimento, sino que necesitan consumir. Ahí tenemos estos consumidores que son los primarios, los secundarios, los terciarios, pero también están los descomponedores, ¿verdad? Y también tenemos lo que son los saprófitos. Los descomponedores están en el eslabón, pero podemos encontrarlos inclusive, a veces es muy común encontrarlos en los libros al final de la cadena alimentaria, pero estos descomponedores pueden estar en cualquier parte. ¿Por qué? Porque vamos a tener ciertos descomponedores que son especialistas, o sea, que lo que hacen es descomponer materia orgánica, o que se alimentan de materia orgánica, y vamos a tener, por ejemplo, hongos que se encargan de descomponer lo que son troncos, plantas, etcétera. También tenemos algunos tipos de bacterias o microorganismos que se encargan de descomponer también animales muertos, entre otras cosas. Entonces, los consumidores son sumamente importantes para que puedan devolver otra vez al ecosistema, ya sea la materia orgánica como permite también el flujo de la energía. También estamos hablando de dos términos que hemos nombrado varias veces, el de orgánico y inorgánico. Entonces, recuerden que orgánico se refiere a todos los materiales que forman los organismos. Estamos hablando de proteínas, grasas, carbohidratos, los ácidos nucleicos. También estamos hablando de todos los productos de los seres vivos, como hojas muertas, azúcar, madera, lo que es la piel, del cuero, etcétera, etcétera. Pero también hemos hablado de lo que es la parte inorgánico, y eso se refiere más bien a lo que son los materiales como las sustancias químicas que podemos encontrar en el aire, como lo que es el agua, como lo que son las rocas, como lo que es el nitrógeno, como lo que son los fósforos o los fosfatos, como todos aquellos que inclusive el azufre, que van a formar estos ciclos biogeoquímicos. El hidrógeno, entre otros elementos que también se encuentran formando parte de los ecosistemas. Entonces, vea que hemos hablado o vemos cómo interactúan
todos estos términos que son importantes que ustedes también conozcan de, de la mejor manera. Entonces, retomando, vamos a tener las cadenas tróficas, que es una cadena lineal en donde vemos el paso de energía de un eslabón a otro. Por ejemplo, aquí tenemos una planta, tenemos el herbívoro, en donde tenemos la libélula, que se alimenta de la planta. Este es un sapito que no se ve bien. El sapito, que se alimenta de la libélula, en donde este es un carnívoro, ¿verdad? Entonces es un consumidor secundario. Y tenemos el águila, que se alimenta del sapito, ¿verdad? En donde tendríamos un consumidor terciario. Entonces vemos acá, esto es una cadena trófica. Pero cuando hablamos de diferentes cadenas tróficas que se interrelacionan, ya hablamos de una red. Acá vamos a conversar un poquito sobre cada uno de estos eslabones. Es importante que se diferencie muy bien entre una cadena trófica y una red trófica. Vean que en la cadena trófica solamente estamos hablando de los diferentes eslabones y cómo interactúan estos. No estoy introduciendo otros organismos. En un ecosistema no es tan lineal el asunto. Podemos ver que, qué sé yo, que el sapito se puede alimentar de la libélula, pero también de una hormiga, ¿verdad? Que el águila se puede haber alimentado del sapo, pero también de una serpiente. Entonces, cuando es una cadena, vemos solamente un grupo de organismos y cómo se relacionan entre ellos. Vamos a discutir un poco sobre esos eslabones. Recuerden que los eslabones es exactamente lo que me forma esta cadena. Entonces, el primer eslabón, que ya hablamos de él, son los productores, que recuerden que estamos hablando de plantas principalmente, pero que también están algunas bacterias, algunas algas, entre otras cosas. Y tenemos que estos son los que pueden producir su propio alimento. Y también dijimos que son los autótrofos, recuerden, ya todos esos son términos que se relacionan con estos, con los productores. ¿Cómo hacen estos productores para generar o para poder convertir estas sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas? Gracias a lo que es la fotosíntesis. Entonces, recuerden que la reacción química por excelencia va a ser la fotosíntesis. Cuando hablamos de fotosíntesis, es exactamente cómo convierten ese dióxido de carbono y el agua que absorben en un compuesto orgánico como es la glucosa. ¿Okay? Ahora bien, el otros eslabones que estamos hablando son de los consumidores, que son los heterótrofos, que son organismos que no pueden desarrollar, no pueden producir su propio alimento, sino que ellos necesitan consumirlo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Porfa, para que lo apaguen. Gracias. Estos consumidores, entonces vamos a tener los herbívoros, que recuerden que se alimentan de lo que son los productores, o sea, se alimentan de plantas. Tenemos los carnívoros, que se alimentan también de otros consumidores, que se alimentan de carne. Y tenemos los omnívoros. Los omnívoros son los que se pueden alimentar tanto de plantas como de animales, algo así como nosotros. ¿Okay? Esto es una red trófica. Ven que ya no vemos una relación tan lineal, sino que vemos las posibilidades que tienen estos organismos y cómo se interaccionan entre ellos. Vemos que el hecho de que yo también elimine un organismo de la red, esto me puede generar un desorden ecológico. Entonces, acá cuando hablamos de una red, vemos que la planta puede ser consumida por varios herbívoros, no solo por uno específicamente. Entonces aquí tenemos el venado, tenemos la vaquita, tenemos la cabra, ¿verdad? O el cabro de acá, que puede alimentarse de diferentes plantas. Tenemos ciertos carnívoros,
como por ejemplo el sapito, que se puede alimentar de la araña, que se puede alimentar de la mariposa, que se puede alimentar de una hormiga, etcétera, etcétera. Tenemos otros consumidores que se pueden alimentar de la ranita, que se pueden alimentar de la vaca, que se pueden alimentar del venado. Entonces tienen varias opciones. Y estamos nosotros, que somos omnívoros, que podemos alimentarnos tanto de la vaquita como también de alguna planta. ¿Ok? Entonces tenemos también varias opciones. Entonces esto es una red trófica. Entonces cuando hablamos de una red trófica, recuerde que estamos hablando que es muchísimo más compleja, presentan diferentes mallas de cadenas alimentarias, o sea que están total y completamente entrelazadas. Cuando hablamos de la cadena alimentaria, a pesar de que la podemos observar, que es más lineal, no podemos pensar que está aislada. O sea, no podemos pensar que esta cadena que nosotros analizamos anteriormente solo es esa y no existen más, ¿verdad? No la podemos ver como algo así. Lo que pasa es que solamente estamos representando ese tipo de relación. Pero un herbívoro, como lo que estamos viendo, puede alimentarse de diferentes tipos de plantas. Entonces, va a haber mayor cantidad de relaciones. Recuerden que también un carnívoro puede alimentarse de diferentes tipos de animales. Entonces, también hay otras cadenas que se encuentran ahí relacionadas y por eso también es importante ver lo que es la parte de la red trófica, que tiene un mayor grado de complejidad. Es muy importante que sepan los diferentes niveles. Recuerden que tenemos el primer nivel trófico, productores, segundo nivel trófico son los consumidores primarios, el tercer nivel trófico son los secundarios y el cuarto nivel trófico son los consumidores terciarios. Y eso me va a formar como una pirámide alimentaria. Acá se nos podemos olvidar de los descomponedores, ¿verdad? Que obviamente nos permiten reciclar la materia orgánica para que esta vuelva al suelo. Aquí pusieron unos honguitos, pero también hay cierto tipo de bacterias. Todas estas relaciones también nos lleva a cómo los organismos tienden a relacionarse o cómo las diferentes poblaciones tienden a relacionarse entre ellas. Hay relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Cuando hablamos de una relación intraespecífica, nos hablamos de cómo se relacionan los individuos en la misma población. Entonces recuerden que en la misma población puede ser que encontremos relaciones de competencia, por ejemplo, que compitan por alimento, que compitan por reproducción, que compitan por especie, por espacio, entre otras cosas. Y eso se da tanto a nivel vegetal como animal. Cuando hablamos de relaciones interespecíficas, estamos hablando de cómo se relacionan las diferentes poblaciones. ¿Ok? Ahí podemos encontrar una relación de depredación, por ejemplo, cuando un animal carnívoro mata a su víctima, que eso lo vimos, inclusive también puede haber relaciones de competencia. ¿Por qué? Porque podemos competir por espacio. Entonces podemos tratar de desplazar a ciertas poblaciones para que no me invadan mi espacio, para poder sobrevivir, para poder tener mayor cantidad de nutrientes o de medios para poder absorberlo. Ahora bien, ¿cuáles son todos estos tipos de relaciones que vamos a tener? Vamos a hablar un poquito de cada una. Tenemos mutualismo, por ejemplo, como su palabra lo dice, cuando hablamos de relaciones mutualistas, vamos a hablar de que las especies se ayudan entre sí o están asociadas, se favorecen ambas partes. Un ejemplo de mutualismo, ¿verdad? Son, por ejemplo, las garzas que le quitan los parásitos a las vacas.
Por ejemplo, ellas obtienen alimento y las vacas obviamente se están siendo desparasitadas, o sea, le están arrancando el parásito. Por ejemplo, las flores con los insectos. ¿Por qué? Porque los insectos están obteniendo igual alimento y las flores eh, las están polinizando. Entonces es importante. Qué sé yo, otra relación de mutualismo, por ejemplo, el pez payaso, ¿verdad? El famoso Nemo, que creo que casi todos hemos visto en la fábula, que viven en las anémonas. Entonces, estos peces se encuentran protegidos por las anémonas porque las anémonas presentan unas sustancias que generan, que son venenosas, ¿verdad? Que se llaman nematocistos, que son paralizantes. Sin embargo, el pez payaso es inmune a esta toxina. Entonces los protege de los depredadores y aparte de eso, los peces payasos permiten que al estarse movilizando, entonces también ayude a que limpie a la anémona. Entonces hay una relación entre ellas dos. Hay mutualismos obligatorios que también se conocen como simbiosis, que es ya cuando los seres vivos no pueden vivir por sí solos, o sea, eh, es una relación de mutualismo obligatoria. Por ejemplo, los líquenes, que son un hongo y un alga que conviven juntos. Otro tipo son lo que es el neutralismo, es en aquel en donde ninguno de los organismos se ve influenciado por el otro. O sea, el que él se encuentre en ese lugar y que conviva con otra población no le afecta a ninguna de las dos. Está el comensalismo, que es donde vamos a tener un organismo se beneficia y el otro no obtiene ningún beneficio, pero tampoco tiene un perjuicio. Por ejemplo, las orquídeas. Las orquídeas obtienen un beneficio al encontrarse más altas y poder tener mejor intercambio gaseoso, pero al árbol no se perjudica el tenerlas a ellas ahí. Tenemos el parasitismo, que es una relación en donde vamos a tener que uno de los organismos se ve total y completamente perjudicado porque se está alimentando de él, mientras que el otro se beneficia porque está obteniendo su alimento. Por ejemplo, pueden haber endoparásitos o exoparásitos. Por ejemplo, una pulga que está chupándole la sangre a un perrito. ¿Okay? O los piojos, ¿verdad? Que consumen, también se alimentan. Y lo vamos a tener ahí en los diferentes niños, ¿verdad? Que es común que a veces se dé eso. Y amensalismo es cuando un organismo, por ejemplo, genera una toxina para eliminar, digamos, a sus competidores. Entonces ahí es como algunas de las relaciones no alimentarias que podemos encontrar y cómo interactúan las diferentes poblaciones en los ecosistemas. Recuerden que hay intra e inter. Intra en la misma población, inter cuando hablamos cómo se relaciona con otras poblaciones. Ya en esto vamos a entrar a lo que son los principales cambios atmosféricos. O sea, cómo vamos a tener los desequilibrios en los diferentes ecosistemas. Entonces, vamos a hablar, o de los que se va a enfocar en la unidad didáctica, vamos a hablar de lo que es la lluvia ácida, de lo que es el calentamiento global, lo que es el deterioro de capa de ozono. Entonces, cuando hablamos de estos desórdenes ecológicos que se ven manifestados en estos cambios atmosféricos, vamos a ver que tienen también causas de origen natural y hay causas de origen antropogénico. ¿Qué hablo con orígenes antropogénicos? Hablo cuando interviene el hombre. Por ejemplo, con lo que es la contaminación. Entonces, por ejemplo, cuando la quema de combustibles fósiles, lo que es cómo utilizamos discriminadamente los recursos naturales, cómo contaminamos el agua, el suelo, el aire, etcétera, etcétera. Pero igual vamos a ir tocando cada uno de estos temas por separado. Lluvia ácida. Entonces, cuando hablamos de la lluvia ácida, recuerden que es la precipitación
que puede darse en forma líquida, como lluvia como tal, puede darse en forma de nieve o puede darse en forma de granizo, que presenta un pH más ácido de lo normal. Recuerden que el agua generalmente va a tener un pH neutro. Si es el pH neutro, vamos a hablar de un pH de 7. Por debajo de 7 hablamos de un pH ácido. Cuando hablamos de un pH encima de 7, hablamos de un pH básico. Entonces, ¿cómo se va a formar? Naturalmente se puede producir, por ejemplo, en los volcanes, cuando tenemos erupciones volcánicas que van a tener gases, por ejemplo, de óxido de azufre. Esto se combina con el agua y va a generarme precipitaciones con pH más bajos. Eso es en forma natural, que ha existido toda una vida. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora es que por causas antropogénicas o por causas del hombre, ya que por las fábricas, la contaminación, etcétera, etcétera, estamos produciendo gases, por ejemplo, lo que es el óxidos nitrosos, también óxidos de azufre, que se van a la atmósfera, se combinan también con el agua y me forman lluvias con pH muchísimo más bajas. Si pueden ver acá, ya de 1 a 6 lo consideramos ácido, 7 neutro, de 8 a 14 lo consideramos alcalino. ¿Qué efectos va a tener en los diferentes ecosistemas? Entonces, los bosques se producen daños ¿por qué? Porque me cambia el pH de los suelos. Esto va a provocar que puede ser que ciertos nutrientes no se puedan absorber adecuadamente. Entonces, la planta se ve perjudicada. También en los ecosistemas acuáticos, al bajar el pH del agua, va a producir que, por ejemplo, los huevitos de ciertos organismos no logren eclosionar y también entonces disminuye también el impacto o lo que es las poblaciones de estos organismos. En lo que es para el ser humano, genera corrosión en lo que son diferentes tipos de monumentos o estructuras, principalmente hechas de mármol o hechas de hierro o materiales que se puedan oxidar. También tenemos el daño de las personas directamente mediante el consumo ya sea de cualquier tipo de alimento o inclusive el agua potable. Obviamente, no se imaginen la lluvia ácida como que va a llegar y va a deshacer el techo de sus casas o que va a llegar y les va a caer a ustedes en la piel y les va a hacer el hueco, etcétera, etcétera. Nos presentan pHs tan bajos, pero sí generan efectos en los diferentes ecosistemas. Y si no disminuimos la cantidad de contaminación, estos pH sí pueden van a poder, y la disminución de este pH puede ser mayor, con mayores va a perjudicar muchísimo más. Otro de los efectos que tenemos es lo que es el efecto de invernadero. El efecto de invernadero como tal es algo que tiene que suceder normalmente. O sea, el planeta necesita que esto suceda para que mantenga una temperatura adecuada. Sin embargo, lo que está sucediendo es que nosotros estamos alterando los gases de efecto de invernadero y estamos produciendo un desequilibrio en la cantidad de radiación que se devuelve a la Tierra. Vamos a explicar qué es lo que sucede. Por ejemplo, normalmente vamos a tener el sol, va a generar radiación solar, esta va a ser filtrada obviamente por la capa de ozono, va a llegar a la superficie terrestre y por medio de la reflexión, va a ser reflejada. Entonces, esta va a volver a subir a la atmósfera. Sin embargo, hay ciertos gases que entre los gases de efecto invernadero tenemos lo que es el vapor de agua, el dióxido de carbono y metano. Esta radiación cierta cantidad va a devolverse a la superficie manteniendo una temperatura adecuada y que nuestro planeta no sea frío. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la cantidad de dióxido de carbono que estamos teniendo en la atmósfera es muchísimo mayor, el metano también, y provoca que la cantidad de gases generen como si fuera una capa, provocando que la cantidad de radiación de vuelta a la Tierra sea muchísimo mayor. Y esto se ve reflejado en un calentamiento global.
que genera este calentamiento global, nos está generando, ahorita lo podemos ver en un cambio climático, vamos a poder ver cómo tenemos mayor cantidad de inundaciones, lluvias extremas en otros lugares, podemos ver cómo los casquetes polares se están deshaciendo, podemos ver efectos en las diferentes especies, podemos ver que muchos organismos, principalmente los anfibios, si no se adaptan, puede ser que inclusive empiecen a desaparecer muchas poblaciones. Okay. Otro de los efectos que vamos a tener es la destrucción de la capa de ozono. Entonces, cuando hablamos de la destrucción de la capa de ozono, vamos a ver que existen ciertos gases que pueden provocar que se empiece a destruir lo que es la capa de ozono. Entre estos vamos a tener los clorofluorocarbonados, o CFC, los cuales se utilizan en refrigeradores, aires acondicionados, en bombas térmicas. Cuando estas máquinas tienden a fallar o presentan diferentes escapes, esta sustancia va a la atmósfera y provoca que lo que es la capa de ozono, que es O3, sea desequilibrada, entonces el enlace que se produce se empieza a romper. La capa de ozono, recuerden que es la capa que permite filtrar la radiación ultravioleta, la cual obviamente no es captada por el ojo humano y que nos puede generar un daño en nuestro ADN, o sea, esa radiación es mutagénica. Entonces, puede generarnos quemaduras solares, puede darnos cáncer de piel, puede darnos el que las plantas también presenten destrucción, los animales también, si no pueden generarles problemas en la piel, puede ser que algunos no sobrevivan también al efecto de la radiación, entre otras cosas. También hay ciertos tipos de desodorantes y gases que utilizamos que pueden tener estas sustancias de CFC que pueden tender a destruir nuestra capa de ozono. Hace años, el agujero de la capa de ozono que teníamos era enorme. Sin embargo, en el 2020 se hizo un estudio y se ha empezado a reducir. ¿Esto por qué? Porque casi que todos los países han estado en la tendencia a poder tratar de reducir lo que es el uso de sustancias con fluorocarbonados, inclusive los desodorantes, lacas o cualquier producto en spray. Si nosotros le damos vuelta, dice cuida la capa de ozono, libre de estas sustancias. Disminuimos también o tratamos de disminuir lo que es la huella ecológica y es súper fácil, aunque sucedió ahora con esto de la pandemia, ayudó mucho al ambiente. Entonces tuvo sus efectos negativos, pero también los ecosistemas tuvieron un respiro. Entonces también hay que ver siempre el lado positivo de las cosas. Esto es a grosso modo lo que nosotros vamos o lo que se tendría que hablar en estos dos capítulos. Recuerden, importantísimo, revisar la plataforma. Recuerden que ahí van a estar las fechas y las horas de las próximas tutorías. Recuerden que en esta tutoría vamos a comprender lo que es el capítulo 1 y 2, mientras que en la segunda tutoría, ¿verdad? Con lo que es el 3 y el 4. Las tutorías 1 y 2 son las que van a estar en lo que va a entrar en el primer ordinario, mientras que las tutorías 3 y 4 vamos a abarcar los temas que están en el segundo ordinario. Muchísimas gracias por participar. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el proyecto. Recuerden que es muy importante organizar y planificar y que eso es parte también de las responsabilidades que ustedes tienen. Es importante no plagiar, no aducir y no decir que no se tiene tiempo, ¿verdad? Entonces, para hablar un poquito del proyecto, parece que se me hizo esto, que era lo que yo quería hablar. Entonces, recordar
que es muy importante organizarse y planificar. Voy a entrar por un segundo. Okay. Espero que se me... Ya la tenía abierta, pero por el tiempo. Recordar que acá en la página vamos a tener todos los datos importantes. Recuerden que dentro de las fechas tenemos el primer ordinario que se va a realizar el sábado 16 de octubre, que va a ser de 1 a 3 p.m. y el segundo ordinario que se va a realizar el 13 de noviembre, también de 1 a 3 p.m. El proyecto de investigación se entrega el 20 de noviembre hasta las 11:59. Vamos a ver sobre el proyecto. Ahí donde vieron que hice clic, ahí está la orientación académica. Importante que la lean todos con detalle. Recuerden que vamos a tener los diferentes contenidos. Hoy vimos el contema 1, de actividad de las ciencias, lo que es la epistemología, lo que es la importancia del estudio, los aportes del modelo ciencia y tecnología, los propósitos de enseñanza y conocimiento integral. Vimos lo que es el ambiente, el ecosistema y los principales cambios atmosféricos. En la próxima tutoría abarcaremos el tema de física. Las fechas, que también ya las hablamos. Aquí, que es lo que se hablaba de la organización. Recuerden que del 20 al 25 tenemos acá la primera tutoría y que ustedes tienen que tener estudiado el tema 1 y el tema 2. La próxima semana, la idea es que ustedes inicien con el proyecto. Por eso es que quiero que conversemos estos últimos minutos un poco sobre lo que es el proyecto. El proyecto de investigación, recuerden que es lo que pretende es aportar a la formación de estudiantes lo que es herramientas esenciales para la investigación y que se puede aplicar posteriormente en prácticas docentes. Ustedes es una simulación, por decirlo así, pero no tienen que ir a un aula a poner en práctica el proyecto, eso, porque a veces lo han preguntado. No, lo que van a hacer es simplemente planear una clase en el cual vayan a solucionar el tema o el estudio de caso propuesto, pero no tienen que ir a impartir la clase. Es que a veces me lo preguntan. En este caso, ustedes tienen un caso a analizar que se llama la llegada de la electricidad. Tienen que leerla detalladamente. Ahí les van a hablar que no tenía electricidad y que tuvieron un avance en el cual llega la electricidad, ¿verdad? De paneles solares. Hablan de que Juan es un docente de primero y segundo ciclo que trabaja en la escuela de la comunidad y se encuentra muy feliz por la experiencia cultural que ha experimentado. Él sabe que la llegada de la electricidad a la comunidad es una situación de mucho provecho para discutir en sus clases, tal como establece el modelo de ciencias, sociedad y tecnología. Volvemos a retomar el modelo de computadora, el de utilizar un teléfono, el progreso de la sociedad y qué relación tiene con la que está conformado por 10 estudiantes. Entonces vean que la clase va a ser para chicos quinto grado,
comenta el acontecimiento que sucede en la comunidad, ¿verdad? Es que ellos se relacionen con lo que está sucediendo en la sociedad que dieron en la escuela para instalar el panel solar y ejemplificó la electricidad mostrando un nuevo sistema eléctrico que es en el aula. Lo que son los cables, lo que son los interruptores, lo que son las bombillas. Y para sorpresa de Juan se realizan muchas preguntas. Entonces, por ejemplo, todos los materiales conducen a etcétera, etcétera. Esos son como los interrogantes que tienen los estudiantes. Entonces, para poder acabar las dudas, o sea, para poder responder estas interrogantes del grupo, Juan decide planificar una clase sobre el tema para la próxima semana, recurriendo a diferentes técnicas y estrategias didácticas. Recordemos que ustedes en el primer curso de ciencias estudiaron las diferentes técnicas y estrategias didácticas que hay para que puedan dar una clase total y completamente diferente. Con ello, motivar aún más al aprendizaje, a los que son los estudiantes. Ahora bien, ¿qué es lo que les toca a ustedes? A ustedes como docentes, ¿qué harían si se encuentran en la situación de Juan? Entonces, ahora ustedes van a estar en esa escuelita, ahora ustedes tienen a estos 10 chicos de quinto grado y ustedes tienen que explicarles el tema para poder abarcar todas estas interrogantes que tienen los niños de quinto grado. Entonces, tienen que planear la clase. Ahora, ¿qué tiene que llevar este proyecto? Tiene que llevar una portada completa. Ya ustedes saben perfectamente cómo hacer una portada. Tiene que tener un índice o tabla de contenidos. Tiene que venir una introducción al proyecto. Esto es muy importante. Esta introducción tiene que tener una cita textual, ¿verdad? Que puede ser corta y otra cita de parafraseo, de acuerdo a lo que es APA, y que tenga que estar relacionada con el texto, ¿verdad? O con el proyecto. Van a ir desde lo general hacia lo específico. Recuerden que la introducción va a ir como un triángulo invertido y que debe incluir los aspectos generales y cuál es la justificación, o sea, cuál es la importancia de desarrollar este proyecto. Tiene que venir un objetivo general. Recuerde que se debe escribir con verbo infinitivo, o sea, no es que ustedes tienen que decir, en el siguiente proyecto se deba hacer taca, 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 no, es analizar, evaluar, determinar, o sea, vamos a utilizar esos verbos en infinitivo, ¿verdad? De la taxonomía de Bloom. Recuerden que tienen que contestar las diferentes interrogantes para qué lo voy a hacer y en dónde lo voy a hacer, inclusive un objetivo general bien realizado, inclusive enfocan tiempo y espacio. Después vamos a determinar 2 objetivos específicos, únicamente 2, y estos objetivos específicos tienen que estar englobados, o sea, que puedan ser englobados en el objetivo general. Entonces, tener mucho cuidado con los verbos que yo voy a utilizar. No puede ser que los objetivos específicos tengan un verbo más amplio que el objetivo general. Acá les dejamos los ejemplos de los diferentes objetivos que pueden tener, ¿verdad? Si lo que quieren es adquirir conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, y ahí tienen los diferentes verbos que se pueden utilizar. Esto es de la taxonomía de Bloom. Para el marco teórico, esta parte debe tener una extensión mínima de 5 páginas. Es importante que no vayan a llenar las 5 páginas con conceptos, o sea, como hacer un glosario, que no vayan a poner, o sea, de los errores comunes que hacen esas tablas enormes, esos montón de imágenes, porque no se les va a contar dentro de las 5 páginas. Debe servir de apoyo, o sea, recuerden que el marco teórico es donde ustedes van a tener como su nombre lo dice, las bases teóricas para poder dar la clase, o sea, para poder explicar.
el tema en el caso, el cual a su vez debe relacionarse directamente con el objetivo general planteado y debe incluir información relevante y relacionada con el caso planteado. En este caso estamos hablando de electricidad, recuerden. El marco teórico da un sustento científico a la investigación, por tanto requiere de una revisión bibliográfica amplia con fuentes confiables. Recuerden que aquí mismo viene cómo accesar a las diferentes bibliotecas en donde ustedes tienen acceso a información sumamente valiosa. Debe ir de lo general a lo particular, debe incluir temas y subtemas. Por favor, recuerden hacer los diferentes subtítulos para que puedan organizarse. Y además, tienen que venir citas. Las citas tienen que venir una de parafraseo, cortas y citas largas. Si tienen dudas de eso, en la página 22 y 23 vienen ejemplos. Importante no hacer copy-paste, ¿verdad? De las páginas que ustedes busquen en internet o de los libros, sino que tienen que desarrollar también con sus propias palabras y tienen que hacer un lenguaje también adecuado. Todas estas fuentes, van a utilizar al menos 5, ¿verdad? O sea, como mínimo, y tienen que tener citados correctamente por medio del formato APA. Otra parte que tiene que incluir es lo que es el planeamiento de la mediación pedagógica. Recuerden que ahí van a planificar una clase de ciencias de primero y segundo ciclo, en donde se implementen estrategias, técnicas y recursos didácticos que permitan el desarrollo del conocimiento mediante la innovación y creatividad. Esa parte es importante, chicos. No vayan a hacer una clase monótona, una clase total y completamente conductista, ¿verdad? Estamos hablando que ya tiene que ser innovadora, tiene que ser creativa. No pueden basarse en modelos de enseñanza tradicional. Y debe estar relacionada directamente con el caso dado. No es que me van a empezar a hablar de, o sea, que hablaron todo el marco teórico, todo lo que tiene que ver con la luz, con la electricidad, perdón, todo lo que tiene que ver con la energía, etcétera, etcétera. Y cuando llegan al planeamiento de la estrategia, ¿verdad? O la mediación pedagógica, me hablan de sistemas del cuerpo humano, porque no es el tema que ustedes están explicando. Ustedes les van a explicar a los chicos de quinto grado este tema que vimos en el caso. Entonces, tiene que ser congruente. Tienen que venir los materiales que van a necesitar y el procedimiento. El procedimiento tiene que venir dividido en las actividades de inicio, bien especificadas, ¿verdad? Tiene que venir lo que es el desarrollo, también sumamente especificado, y cómo van a cerrar la clase. Recuerden que la metodología seleccionada, el estudiante debe ser participativo, debe ser activo en el desarrollo del conocimiento y deben total y completamente evitar las clases magistrales y tradicionales. Recuerden que estamos cambiando lo que es el paradigma y que ahora se trabaja por modelos socioconstructivistas. Entonces se trabaja mucho con proyectos, se trabaja mucho con indagación. Recuerden que estamos lo que son los juegos, lo que son los mapas mentales, lo que es lo que es la indagación, experimentación, entre otros. Entonces es importante que utilicen todas esas. En el libro de Ciencias 1 están las diferentes técnicas que pueden utilizar. Aparte de eso, tiene que venir la evaluación, o sea, cómo ustedes van a evaluar que estos 10 chicos realmente asimilaron el contenido. Para eso tiene que venir una evaluación formativa. Entonces, tiene que venir los indicadores de aprendizaje que ustedes quieren evaluar. No tiene que ser indicadores subjetivos, o sea, ustedes no pueden evaluar si los chicos se portaron bien. Eso no está dentro de la evaluación. Si los niños pusieron atención, porque es algo subjetivo. Usted puede pensar que los chicos no están poniendo atención porque están viendo para otro lado y ustedes le preguntan y realmente asimiló el contenido. Entonces no puede ser eso. Tiene que ir relacionado a comprobar si el conocimiento fue adquirido. Entonces tener cuidado con eso. Tiene que venir obviamente relacionado con las actividades que realizaron anteriormente. Debe al menos redactar 3 indicadores de los aprendizajes esperados y su respectiva escala de valoración. Es importante que expliquen también cómo van a evaluar estos aspectos formativos. Entonces,
tienen que seguir cómo los van a evaluar, o sea, tienen que explicar cómo lo van a llevar a cabo. Y como les dije anteriormente, no pueden evaluar orden, aseo, ni si sigue indicaciones, si es participativo, entre otros, porque esos no son indicadores que nos permitan determinar realmente la adquisición del conocimiento. Entonces, traten de evitar entrar en esos errores. Posteriormente, ya cuando se hacen su rúbrica y todo el asunto, tienen que terminar haciendo una reflexión final del proyecto. Aquí es muy importante porque casi siempre me terminan haciendo como las conclusiones del proyecto referente a los chicos. No, esta reflexión final van a ser justificar ampliamente con 3 argumentos el aporte del proyecto de investigación a su formación docente. Entonces, ¿qué aprendieron ustedes al realizar el proyecto? ¿Qué les dejó a ustedes como futuros docentes el realizar este proyecto de investigación? Entonces, no me hagan conclusiones de que los chicos lograron interiorizar el conocimiento. No, eso no es. Cuando hablamos de las reflexiones finales, es qué les dejó a ustedes como futuros docentes el haber hecho esta investigación. Importantísimo que después, ya para finalizar, hagan sus referencias bibliográficas. Recuerden que tienen que venir mínimo 5, tienen que ser fuentes de calidad, tienen que ser confiables y que vengan ordenadas alfabéticamente, deben seguir formando el formato APA. Estamos utilizando APA 6 por el momento, entonces pueden utilizar ese. Y seguir también, importante que todo ya a nivel de formato, de estructura del documento, tiene que estar justificado, tiene que venir en una letra Arial tamaño 12, que las páginas tienen que estar enumeradas, que tiene que venir con interlineado de 1.5, y que se tiene que redactar todo en tercera persona. No tienen que incluir la rúbrica, porque ya la rúbrica viene en la plataforma, y que se tiene que subir en el tiempo específico. Entonces, eso con base al proyecto. Creo que con eso, ahora sí, ya culminaríamos. Con eso ya culminaríamos. Espero que quede que haya quedado claro, no solamente la parte teórica, ¿verdad? No solamente la parte del contenido como tal, de la unidad didáctica, sino también lo que esperamos de la presentación del proyecto. Recuerden, es muy importante no quedarse solamente con esta presentación. Esto es una ayuda, esto es una herramienta que ustedes pueden utilizar, pero ustedes tienen que estudiar de la unidad didáctica, tienen que leerla, tienen que hacer sus resúmenes, tratar de hacer las prácticas que vienen al final, las comprobaciones y los ejercicios de autoevaluación, para que determinen también si ustedes están adquiriendo el conocimiento. Si tienen dudas, importantísimo, es que lo hagan por medio del foro de consultas, por medio de los correos electrónicos, para que podamos contestar de la forma más rápida posible. Por el momento creo que estaríamos acá. Nos vemos dentro de 15 días aproximadamente en la próxima tutoría. Espero que este sea un cuatrimestre lleno de éxitos. Les deseo que sea lo mayor provechoso del mundo, que todos estén con salud y que puedan obtener los mejores resultados y que aprendan muchísimo. Estoy acá para ayudarles en lo que sea necesario, sea ya estudiantes que yo revise o si puedo ayudarlos en algún otro momento, también va a ser un placer para mí. Sin más por el momento, que tenga muy linda noche y yo me despediría aquí de ustedes. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias. Buenas noches. Con muchísimo gusto. Buenas noches.